Good morning, student. Welcome to your class. Today we are going to learn about regular and irregular verbs. Okay. Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a su clase de inglés. Hemos estado trabajando, we have been learning about verbs. Hemos estado aprendiendo sobre verbos, el uso de ellos. Okay. Y hemos estado allí increasing our vocabulary about verbs, incrementando lo que es el vocabulario sobre los verbos. Okay. Seguimos hablando de los verbos porque es importante para nosotros a la hora de formar oraciones. Entonces vamos a conocer algo importante en inglés. Tenemos esta clasificación que es importante, que serían los regular and irregular verbs, pero sería bueno saber, what is a verb? ¿Qué es un verbo? ¿Sabes qué es un verbo? Obviamente que el verbo es la acción que realiza un sujeto. ¿Ok? Si conozco esa acción, puedo crear oraciones en inglés. Entonces tenemos regular and irregular verbs. ¿Qué son los regular verbs? Los regular verbs son verbos iguales que con el cual podemos realizar acciones y los irregulares también. La diferencia de los regular and irregular verbs es que hay ciertas reglas. Recuerden que los verbos los tenemos en present, en past y en past participle. Es decir, en presente, en pasado y en pasado participio. Por ende, cuando tengo un verbo que es regular y quiero escribir su forma pasada, debo seguir una regla. Y cuando tengo un verbo que es regular o irregular, para escribir su forma pasada de ese verbo irregular, debo seguir otra regla. ¿Ok? Establecida. Entonces, en los regular, la regla es que cuando yo quiero escribir la forma pasada de o la past form de ese verbo, yo debo añadir, como tenemos aquí en this picture, con la mayoría de los verbos se le añade ed al infinitive. Es decir, tengo el verbo play, que es el verbo jugar en presente. Pero cuando yo quiero escribir este verb en su past form, es decir, en su forma pasada, debo añadirle ed, como podemos ver aquí. Play, played. ¿Ok? Ahora, esta sería la first rule, la primera regla general. Luego tengo los verbos acabados o terminados en i, como love. Estos verbos yo solamente le añado d. I only have to add the letter d. ¿Ok? Con los verbos acabados en consonante, vocal y consonante, como lo que es el verbo stop, ¿ok? Que es el verbo detener, aquí vamos a hacer algo muy diferente. We have to double, mira, ¿ve? Tenemos que doblar, ¿ok? La última consonante, stop, stopped, ¿ok? Nota, aquí hay una nota importante. Los verbos terminados en W, X, Y, Z no se realiza esta regla, ¿ok? Y con los verbos acabados en Y, es decir, en I, en Y, se cambia la Y por una I latina y se añade ed. Ejemplo, study, studied. Aquí pueden apreciar la past form o la forma pasada de cada uno de ellos. ¿Ok? En these pictures, en esta imagen podemos ver different regular verb, podemos ver diferentes verbos regulares, regular verbs, que ya están escritos en su past form, en su forma pasada, y podemos ver la ed, the played, ok, tried, happened, love, travel, lied, listened, succeeded, ok, cried y laughed, ok, succeeded. Entonces, en esta picture podemos ver los verbos regular en su past form, ok, lo que acabamos de hablar. Tienen una regla, figúrense que todos terminan en ed, ¿sí? Hay algo en común. ¿Por qué? Porque son regular. Ahora, luego tenemos los irregular. Dice, a diferencia de los regular, los irregular no tienen reglas gramaticales que nos ayude a reconocer su pasado. En los verbos irregulares debemos memorizar tanto el tiempo presente así como el tiempo pasado.
Estos verbos cambian su estructura completamente. Afortunadamente, estos verbos están limitados a una lista de aproximadamente unos 350 verbos, mientras que existen miles de verbos regulares. Es decir, que en regulares tenemos más regulares que irregular, pero los irregulares no les puedo agregar ed para escribir su forma pasada. ¿Ok? Vamos a ver, voy a volver atrás. Cuando yo hablo de su forma pasada es que estoy hablando de play, que significa jugar, y played, jugué. Love, amar, loved, amé. ¿Ok? Stop, detener, stopped, detuve. ¿Ok? Study, estudio, studied, estudié. Cuando hablo de los irregulares es lo mismo, pero en este caso no sigo una regla. En los irregulares yo no puedo escribir la forma pasada de un irregular agregando ed. ¿Por qué? Porque son irregular y por tal motivo existe una forma ya establecida, como pueden ver. Tengo dos alternativas, o cambia o permanece. Figúrense, tenemos el verbo bid y bid. Se repite, ¿sí? No cambia. ¿Por qué? Porque es un irregular. Tengo el verbo bed y bed. No cambia porque es un irregular. Pero tengo el verbo bend, ¿verdad? Bend y bend aquí y bend. Aquí vemos un cambio. ¿Por qué? Porque es irregular. Figúrense, también tengo arise, arose, arisen. ¿Sí lo pueden ver? En este caso pueden ver que tenemos tres formas diferentes y en eso consisten los irregulares. Arise, arose, arisen. ¿Ok? Mucho cuidado. Awake, awoke, awoken. ¿Ok? Es parte de los irregulares. Entonces vemos, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que los regulars, cuando yo voy a escribir su forma pasada, yo tengo que agregarle ed o d, ¿verdad? Ed. Y los irregulars no. Los irregulars cambian o permanecen. Ahora, la homework va a ser lo siguiente. Ustedes van a tener que investigar el significado de los siguientes verbos en inglés y agruparlos según su clasificación, si son regulares, si son regulars and irregular, y copiar en el notebook la diapositiva. Es decir, vamos a copiar la diapositiva y vamos a investigar en este caso el siguiente significado. Aquí tengo el verbo barrer, el verbo jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar y escribir. Entonces tengo que colocar sus English, ok, translate the following verb, escribir la forma en inglés de cada uno de estos verbos y luego voy a agruparlos, es decir, cuáles son regulars y cuáles son irregulars. Esa sería la actividad. ¿Ok? Have a great day and goodbye. God bless you, students.